Compromiso con la dignidad y el bienestar de los trabajadores. GUI Rider. Buenos días, mi nombre es Martín Estrada y quiero darles la más cordial bienvenida a la Semana del Compliance Internacional. Hoy terminamos esta semana comprometidos con ofrecer un espacio que inspire la conversación, fomentar el intercambio de ideas y promueva la reflexión sobre los compromisos laborales de los negocios a nivel global. Esta semana ha sido posible gracias a la invaluable colaboración de Vive Compliance Magazine y el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, cuya visión y esfuerzo conjunto nos permite reunir una vez más a destacados expertos académicos y profesionales del compliance. Su participación enriquece este espacio donde juntos analizamos desafíos actuales, compartimos experiencias prácticas y exploramos nuevas oportunidades para enfrentar un entorno empresarial que evoluciona de forma constante. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los expositores de diversos países que se han sumado a este proyecto, enriqueciendo el diálogo con sus perspectivas y experiencias. Destacamos la participación de expertos provenientes de Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú, cuyo conocimiento y compromiso fortalecen el impacto de esta iniciativa. Le voy a ceder la palabra a Judith Tunjano, directora de Vive Compliance Internacional, para dar la bienvenida por parte de ellos. Adelante, Judy. Muy buenos días, muchas gracias Martín. Bienvenidos a la última jornada de la Semana del Compliance. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Hoy cerramos esta enriquecedora semana con un tema de gran relevancia para todos, como es el compliance laboral como pilar de la responsabilidad empresarial. Este espacio, por supuesto, que está diseñado para reflexionar sobre las buenas prácticas laborales y cómo ellas fortalecen la ética organizacional y contribuyen, por supuesto, al cumplimiento normativo de nuestras empresas. Nos acompañan excelentes docentes, excelentes profesionales, los mejores que hemos podido conseguir para que hoy nos den una gran capacitación y nos compartan sus conocimientos y experiencias para, por supuesto, ayudarnos a comprender los desafíos y las oportunidades del compliance laboral y lo que representa como tal en el entorno actual y en nuestras organizaciones. Agradecemos su participación y compromiso durante todos estos días que hemos desarrollado esta semana del compliance. Estamos seguros que esta última jornada es clave para cerrar con broche de oro esta experiencia de aprendizaje y de conocimiento compartido. Comencemos juntos entonces este día lleno de conocimiento, de reflexión y por supuesto de la mano de grandes profesionales. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Judy. Un componente esencial para fortalecer la responsabilidad empresarial y garantizar relaciones laborales justas y transparentes, analizaremos cómo una correcta gestión del cumplimiento laboral no solo previene riesgos legales, sino también contribuye a mejorar la productividad, fortalecer la confianza entre empleadores y empleados y responder eficazmente a las demandas de un entorno laboral en constante transformación. Para ello se preparó el panel Compliance Tributario Internacional, operando con éxito en mercados globales. Nos acompañan para profundizar en estos temas y brindarnos una visión experta, especialistas en compliance laboral, de quienes me permito presentarles sus perfiles a continuación. Maestra Milagro Noelia Nieto Cueva. Abogada, Registro Colegio de Abogados de Lima. Maestría en Derecho Procesal, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Maestría en Docencia Universitaria, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coordinadora, Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Coordinadora del Área de Recursos Humanos. Fue inspectora auxiliar de trabajo, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Coordinadora, Corte Superior de Justicia de Junín. Docente, Universidad Peruana Los Andes, sede Huancayo. Con ustedes la maestra Milagro Noelia Nieto Cueva. Doctora Carla Arlae Rojas Quesada. Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Guadalajara.
licenciada en Derecho y maestra en Seguridad Social por el Centro de Estudios Superiores UTECRA, doctora en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrados de Derecho. Cuenta con 20 años de experiencia profesional en materia laboral y seguridad social. Actualmente socia directora de Corporativo MSN Consultores, contador público autorizado para dictaminar para efectos de IMSS e Infonavit. Tiene experiencia docente en ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara, Instituto de Especialización para Ejecutivos, ICEI Capacitación, Colegios de Contadores Públicos de toda la República. Reconocimiento 100 años, 100 mujeres líderes por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Con ustedes, doctora Carla Arlae Rojas Quesada. Doctor Javier Puyol Montero, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, actualmente doctorando en Economía. Miembro de la carrera judicial, magistrado excedente letrado del Tribunal Constitucional. Abogado perteneciente al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Socio director de Puyol Abogados & Partners, despacho especializado en el ámbito empresarial, litigación, protección de datos personales y nuevas tecnologías y del Corporate Compliance. Socio fundador y presidente del Consejo de Administración de B-Compliance SL, dedicada a la formación y gestión de compliance. Socio de Privacy and Responsibility SLPSH, sociedad experta en la defensa jurídica vinculada a la protección de datos personales, a las nuevas tecnologías y al desarrollo de la inteligencia artificial. Socio of Counsel de Lex Informática, México. Es docente y tiene múltiples publicaciones en su área de competencia. Con ustedes el doctor Javier Puyol Montero. Doctor Néstor Rafael Reyes Chan, licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestría en Derecho Laboral por la Universidad Autónoma de Yucatán, doctorado en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho de la Ciudad de México, CEO de las firmas Reyes & Asociados, Consultoría Legal y RA Legal and Compliance, presidente de la Academia Mexicana del Derecho, Procesal del Trabajo, Capítulo Yucatán, AC. Miembro del Instituto Latinoamericano del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ILTRAS. Miembro del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, AEC. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AEC, Capítulo Yucatán. Cuenta con una certificación internacional en consultoría profesional por la Universidad Iberoamericana de Puebla e International Coaching and Consulting Network de Nueva York. Con ustedes el doctor Néstor Rafael Reyes Chan. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que estamos honrados en cerrar esta semana del compliance que ha sido sumamente interesante y pues no puede ser diferente con un tema como lo es el hablar del compliance laboral, ¿no? Que más que referirse a normas o procesos, es abordar temas de dignidad humana y de responsabilidad social en donde cada vez las empresas deben de estar mucho más comprometidas. A pesar de los avances que han persistido en las realidades alarmantes en el mundo, según la OIT, más de 160 millones de niños están en un tema de explotación laboral y 25 millones de personas sufren de trabajo forzado en el mundo. La discriminación, el acoso, la desigualdad salarial siguen presentes en muchos lugares de trabajo y eso es justamente lo que las empresas deben de empezar a voltear a ver y dejar de ignorar el compliance, no solo porque conlleve un tema de multas millonarias y sanciones legales que pueden existir derivado de estas situaciones, sino porque también se compromete la reputación de las empresas, la confianza de sus empleados y el cómo nos visualizan a nivel internacional. ¿Qué costo tiene perder la moral del equipo de trabajo? ¿Qué costo tiene enfrentar demandas por malas prácticas? Eso es lo que nos deberíamos de estar cuestionando. Cumplir con la ley laboral no solo es una opción, es un reflejo de los valores que tenemos como organización y justamente dentro de un entorno laboral justo hay que mejorar la productividad, reducir la rotación, crear espacios donde las personas se sientan seguras, valoradas,
realmente representadas. El compliance laboral es como juega un papel muy importante en donde más que hacer una obligación y hacer lo correcto, estamos aquí el día de hoy para platicar con estos expertos respecto a cómo debemos aprender, reflexionar y actuar en las organizaciones para construir de una manera mucho más responsable los espacios de trabajo, ¿no? Bienvenidos a mis compañeros de panel, Milagro, Néstor, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos a empezar este tema. Vamos a tratar de dividirlo en diferentes bloques y diferentes preguntas que irán hiladas entre ellas para efectos de que vayamos entendiendo cómo es que el compliance se vuelve tan importante y por qué tenemos que voltearlo a ver y hoy volverse un tema prioritario, ¿no? Y para abordar estos temas es necesario primero establecer cómo es que los organismos internacionales juegan dentro de la regulación internacional un trabajo muy importante. Y para ello me gustaría, Milagro, que nos puedas decir al respecto de los temas del juego de los organismos internacionales, ¿cómo crees que podemos abordar este tema? Claro que sí, muchas gracias, doctora Carla Rojas. Antes que nada, permítame expresar un cordial saludo desde Perú hacia todos los presentes y asimismo mi profundo agradecimiento por la invitación a acompañarlos el día de hoy en esta semana de compliance organizada por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y Viva Compliance. Para mí realmente es muy grato compartir con profesionales de gran, vasta trayectoria, como los que nos han acompañado a lo largo de esta semana, y qué mejor pues en un conversatorio relacionado a un tema laboral que, como bien usted lo ha indicado, es de mucha relevancia desde el sector, mejor dicho, desde el punto de vista pues del sector empresarial. Muchas veces dejamos de lado ello o esa mirada. Y propiamente enfocándonos ya a la pregunta pues planteada, yo creo que hay que empezar partiendo por entender un poco qué es la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo data desde el año 1919, ¿no? Ha sido creada justamente como parte del Tratado de Versalles, con el objetivo de promover la justicia social y sobre todo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es que surge la OIT? Surge en respuesta a la explotación laboral que se generó justamente a raíz de la revolución industrial y las diversas tensiones sociales que se dieron tras la Primera Guerra Mundial. Es así que por eso coincide en el tema de las fechas, ¿no? Y desde sus inicios, la OIT se basó en tres principios fundamentales que hasta el día de hoy pues se mantienen vigentes, como es el primer principio fundamental: el trabajo no es una mercancía. El segundo principio, que es la paz mundial, va a depender de la justicia social. Y finalmente el tercer principio referido a que el diálogo entre los gobiernos, los empleadores y trabajadores es esencial. Recordemos pues que la OIT tiene una composición tripartita justamente por ello. Ahora, la OIT ha adoptado diversos convenios de relevancia, de mucha relevancia, ¿no? De los cuales, pues propiamente también Perú ha sido parte y México también. Y propiamente, digamos, a nivel de cuál es digamos, la labor que podría jugar la OIT en la regulación del trabajo a nivel internacional, podemos advertir de que em, ¿cómo es que regula este trabajo? Estableciendo normas y mecanismos de supervisión que los diferentes países pueden adoptar en sus legislaciones nacionales o hasta incluso a nivel doctrinario, ¿no? O a nivel legislativo, para poder garantizar condiciones laborales justas y seguras. Entonces, por ejemplo, una de las formas en cómo la OIT puede regular el trabajo a nivel internacional es a través de la creación de normas laborales internacionales. Como lo venía señalando, la OIT ha elaborado diversos convenios y recomendaciones, los cuales nos van a establecer estándares mínimos en derechos laborales. Entonces, estos convenios son tratados internacionales que los diferentes países pueden ratificar y al ratificarlos, como países nos comprometemos a cumplirlos, mientras que las recomendaciones pues son esas guías que ayudan a implementar o a desarrollar estos convenios.
Tenemos diversos convenios que se han venido, digamos, expidiendo a lo largo de los años. Otra forma en cómo la OIT puede regular el trabajo a nivel internacional es mediante la supervisión y monitoreo del cumplimiento justamente de los convenios que ha ratificado cada país. Para ello, el país ratificante emite informes periódicos, ¿no? Para que se pueda verificar que efectivamente se viene cumpliendo los alcances de dicho convenio a través de unos controles que los comités especializados realizan. Entonces, ¿qué pasaría si un país no lo cumple? Pues la OIT puede también plantear recomendaciones o hasta incluso brindar un asesoramiento para corregir la situación. Y finalmente, otra forma en cómo la OIT puede jugar, digamos, un papel en la regulación del trabajo a nivel internacional, es a través de la asistencia técnica y la cooperación directa con los países. Es así que la OIT brinda apoyo a los diferentes países para mejorar sus marcos normativos y también sus políticas laborales. Por ejemplo, en el caso peruano, en el año 99 o a raíz del, digamos, del convenio 182 que se expidió el año 99, se ha trabajado algunos, digamos, apoyos para establecer un programa para la eliminación del trabajo infantil, ¿no? Entonces, en cierta forma, la OIT ha estado brindando el asesoramiento, cooperando directamente con Perú. Otro ejemplo que tenemos es en el caso del fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es el organismo, la entidad que fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales en el país. La OIT viene desarrollando diversos cursos, no solo de capacitación a los inspectores de trabajo, sino también ahondar los lazos de apoyo, como quiera que incluso en Lima, Perú, tenemos una sede de la OIT, justamente se está impulsando mucho este fortalecimiento de la SUNAFIL. Otra forma es a nivel de la promoción del empleo formal, del trabajo decente, en lo cual incide mucho la OIT. Y en el caso peruano, por ejemplo, viene impulsando diferentes políticas que reduzcan la informalidad laboral. Entonces, como podemos ver, la OIT regula pues el trabajo a nivel internacional a través de la creación de normas laborales, la supervisión de su cumplimiento, la asistencia técnica que pueda brindar a los diferentes países. Muchísimas gracias, Milagro, con esta introducción, sobre todo porque cada vez más es común que los países sí quieran ratificar y por lo tanto empiecen a hacer adecuaciones a sus legislaciones y justamente lo que vemos es una tendencia internacional hacia ciertos aspectos, ¿no? Y justamente dentro de estos aspectos, por eso debemos estar tan pendientes de cuáles son los convenios clave que van a impactar directamente en este tema laboral y sobre todo en el aspecto de compliance. ¿Cuáles serían estos, Néstor, de acuerdo a tu experiencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a todos. Gracias, doctora Carla, gracias al colegio, a Vive Compliance también por la invitación. De antemano me siento muy honrado porque veo un excelente panel ahí, todos expertos y también el interés que este tema, esta semana se ha puesto sobre la mesa por los temas de compliance. Pues la verdad es que nos pone a reflexionar de este importante tema y como bien comentaba aquí la licenciada Milagro, es muy importante no solo verlo desde el punto de vista internacional. A mí me gustaría abordarlo, doctora Carla, compañeros, desde un punto de vista de cómo llega en el efecto cascada a nuestras empresas. ¿Cómo lo vivimos los convenios que ahorita vamos a mencionar? ¿Cómo en México, por ejemplo, o en nuestras empresas donde estemos, cómo algo internacional podemos comenzar a incluirlo o vivirlo? Porque para muchas personas lo ven demasiado lejano o lo ven quizás como, bueno, esto aplica para empresas supermarcas, empresas gigantes, pero yo que soy asesor de empresas, por ejemplo, alguien podría estar pensando, ¿y cómo lo incluyo en lo que yo hago? De esto sabe perfectamente la doctora Carla porque se dedica plenamente a esto. ¿Cómo lo vamos introduciendo a nuestras empresas? Quiero mencionarles algunos convenios y me voy centrando haciendo comentarios en algunos. Bueno, les platico.
Existen diferentes convenios que tenemos, pues, que sabernos, que tenemos que entender, en el caso de México, convenios que tienen que respetarse porque son convenios ratificados por nuestro país. Podemos platicar el derecho que tenemos, un derecho humano a la sindicación. También tenemos el convenio relativo al em, trabajo forzoso, obligatorio, el convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso, la edad mínima del empleo, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Y podemos mencionar algunos que debemos de tener en cuenta. Pero yo les quiero platicar cómo comenzar a vivirlo al interior de nuestras empresas. Hoy en día, sobre todo porque suena mucho el TEMEC, el Tratado ahí de Internacional de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, y en nuestras empresas, repito, porque me dedico a eso, las empresas, empresarios, los que son los que llevan las decisiones en esas empresas, muchas veces lo ven como algo muy lejano, como algo que dice, repito, a mí no me aplica. Pero este convenio de permitir que los trabajadores disfruten, vivan esta libertad sindical, es algo que coincidirás conmigo, doctora Carla, que tenemos que empezar a pensar y mirar con otros ojos, porque no es lejano a nosotros. Hay que aprender sobre este tema. Me centro en la libertad sindical. Hay que dejar que las personas puedan asociarse y poder platicar al interior de las empresas sobre los derechos humanos de aquellos que laboran para nosotros, aquellos que quieren un mejor salario, porque se lo merecen, bien lo decías, es un derecho humano laboral. Tenemos que pensar en aquellos que quieren un mejor horario, que quieren, en México tenemos algo que llamamos la norma 35. Y esta norma, lo comentaban hace un momento mis compañeros, lo repetía la doctora Carla, nos habla del entorno organizacional, la importancia de estas condiciones laborales que vemos que están en los tratados internacionales y repito, con un efecto de cascada, está en nuestra legislación nacional en México y por ende, como empresarios y como participantes, actores en este mundo laboral, debemos de incluir. Quizás el compliance mucha gente lo ve como, ok, lo necesito, es importante, déjenme decirles que sí. Hay empresas que hoy en día solamente hacen tratos, vamos a hablar del compliance laboral, con los departamentos de compliance. Y si no lo tienen, pónganse a pensar que hay que adecuarlo y no es ahí lo vamos haciendo. Hay que pensar, repito, conociendo las normas internacionales para ir incluyéndolo en nuestro centro laboral. Gracias, doctora Carla. Muchísimas gracias, Néstor. Sí, fíjate que cuando hablamos del tema de convenios decíamos que al final de cuentas hay muchas situaciones que aunque no vengan en nuestras legislaciones, si es un convenio ya firmado y ratificado, porque no siempre se alcanzan a alinear al mismo tiempo la legislación con el convenio, pues las empresas tienen que observarlo, porque si no podrían tener consecuencias. Y justamente hablando de este tema de consecuencias, pues sí me gustaría ver desde el punto de vista, digo, Javier como experto en un tema de implementación de estos temas de compliance, sobre todo desde el punto de vista de las organizaciones, Javier, es importante la detección temprana de todas estas cosas que se pueden llegar a ocurrir y un mecanismo idóneo para poderlo hacer es el canal de denuncias, ¿no? Ante la prevención de infracciones laborales. ¿Cómo es que este canal de denuncias puede apoyar ya de manera práctica a esto que se ve tan filosófico, ¿no? Que son como los convenios, ¿cómo lo pueden aplicar las empresas? Está silenciado, Javier. Sí. Ahí. Carla, en primer lugar quería agradecer a los organizadores el hecho de haber contado con mi presencia en este acto y creo que la secuencia que estamos siguiendo es muy interesante. Hemos hablado del compliance laboral en un plano internacional, estamos hablando, pues como ha comentado Néstor hace un momento en la introducción, en las empresas y ahora tenemos que descender todavía a un grado más, tenemos que hablar probablemente de lo que es el canal de denuncias. Probablemente en este momento el canal de denuncias es la parte más interesante de todo el compliance. Yo creo que tenemos ya en alguna manera superado el hecho de las políticas, lo que es la implantación, y tenemos
tenemos que ir más allá, tenemos que hacer que las políticas que nosotros estamos implantando en un modelo de cumplimiento, pues que tengan un cumplimiento real y efectivo, que no sea una entelequia, simplemente una declaración formal que después no tenga ninguna virtualidad ni ningún compromiso. Un elemento fundamental es que la empresa, más allá de legislar internamente en materia de compliance laboral en este caso, de hacerle comprender a los trabajadores que esa normativa existe, que esa normativa tiene que ser conocida, que tiene que ser obligatoriamente cumplida, de proporcionarles una capacitación y una formación adecuada con relación a estos temas, la empresa poco más puede hacer, más que precisamente intentar que el compliance se cumpla y se cumpla de manera efectiva. Y aquí surge fundamentalmente una herramienta fundamental exigida en los modelos de compliance, que es el canal de denuncias. En este caso, el canal, desde luego, juega un papel fundamental en la prevención de estas infracciones de índole laboral. Y yo diría, además, sobre todo, que me parece que es un tema enormemente interesante porque es la parte más, en este momento, más florida de todo el compliance. Es la parte que realmente reviste un mayor interés porque realmente, bueno, vamos quemando etapas, vamos superando precisamente esas circunstancias que han determinado, bueno, pues esa responsabilidad penal de la persona jurídica, en este caso a través de un cumplimiento normativo y en este caso también rompiendo ese adagio de que las personas jurídicas no podían delinquir. En este momento pueden delinquir y lo que le tenemos que exigir es que cumpla efectivamente la normativa a nivel estatal, la normativa sectorial que regula su actividad económica, pero también la normativa interna que protege, como bien se decía hace un momento, los derechos humanos y que tiene que proteger los derechos que asisten legítimamente a los trabajadores. Y esto evidentemente no tiene ninguna discusión. Decía hace un momento que juega un papel fundamental, sobre todo en la prevención de infracciones laborales. Y la pregunta es ¿por qué? Porque nosotros a través del canal fundamentalmente lo que vamos a hacer es llevar a cabo una detección temprana que permite identificar primero y corregir irregularidades antes de que efectivamente las mismas se conviertan en problemas graves. Yo creo que esto es muy importante porque responde fundamentalmente a lo que es la filosofía del compliance. El compliance no tiene una filosofía de carácter reactivo, tiene una filosofía fundamentalmente de índole preventivo. Queremos poner la venda antes que la herida para evitar que la herida se haga más grande y que nos desangremos a través de esa herida. Esa es la filosofía del canal de denuncias. Hay que valorar fundamentalmente que cuando hablamos del canal de denuncias, de lo que estamos hablando efectivamente es que los trabajadores, las personas que ejercen las funciones laborales día a día, fundamentalmente conocen mejor que nadie la problemática que tiene esa determinada organización. Y es necesario que a través del canal comuniquen fundamentalmente a la dirección precisamente la existencia de esos problemas. Yo creo que tenemos que romper una lanza, y esto es fundamental, acerca de la terminología del canal. Estamos hablando de canal de denuncias y parece que tiene un sentido peyorativo del término, y tenemos que hablar de un canal de comunicaciones mejor. Y es el término que en este momento dentro del ámbito de la normativa española que ha traspuesto la Directiva Comunitaria de Protección del Informante, se habla de canal de comunicaciones en el sentido de que no tenemos que hablar siempre de denuncias, tenemos que hablar de comunicaciones en el sentido de que también tiene un sentido positivo el contenido de una comunicación que un determinado trabajador puede hacer a la dirección de la empresa. Por ejemplo, imaginemos que el trabajador tiene una duda ética acerca de la interpretación de un determinado valor, de un determinado principio, de una determinada norma que le puede afectar. Bueno, pues en este caso concreto, lo que tenemos que tener en cuenta es que el canal es apto precisamente para ese tipo de circunstancias y no estamos hablando de una denuncia, estamos hablando de algo muy importante. Yo diría que en el compliance en general, y el compliance laboral no deja de serlo, yo creo que es muy importante que lleguemos a una convicción, y es que esa convicción determina que el mayor éxito del compliance no es la responsabilidad de la empresa, sino la transformación personal que se produce del individuo dentro de la empresa. Esos valores, en el momento en el cual son asumidos por el propio trabajador en su ADN a los efectos precisamente de exigir como un criterio de responsabilidad el que se cumpla la normativa, el que todos evidentemente remen el unísono a la hora de llevar a cabo un planteamiento en materia de compliance, en materia de cumplimiento de las obligaciones normativas internas. Y fundamentalmente todo esto ¿a qué nos lleva? A prevenir.
es la idea básica que tenemos que admitir. Compliance es prevención. ¿Y prevención de qué? Pues evidentemente estamos hablando de riesgos legales. Estamos hablando hoy en día más que de responsabilidad penal de las personas jurídicas, estamos hablando de un concepto más administrativo, que es el cumplimiento normativo. Tenemos que exigir a las empresas que cumplan normativamente la legislación vigente sin ningún tipo de paliativo, sin ningún tipo de límite. Y es importante pensar que ese riesgo legal se produce precisamente cuando la empresa olvida o desoye precisamente los requerimientos de la normativa vigente, del ordenamiento jurídico y por tanto no cumple con sus obligaciones. Estamos hablando también de riesgos financieros, porque realmente cuando se produce un incumplimiento, el incumplimiento lleva consigo consecuencias económicas que pueden afectar desde la pérdida de licitaciones, de pérdida de contratos públicos o privados, hasta sanciones pecuniarias muy importantes que pueden llevar incluso desde el punto de vista de la responsabilidad penal, pues por ejemplo a la suspensión o al cierre de instalaciones de una determinada empresa cuando la empresa no está respetando, en este caso concreto, los derechos de los trabajadores o son utilizadas sus instalaciones para llevar a cabo actividades delictivas. Pero si el riesgo legal es importante y el riesgo financiero también, yo pondría un especial énfasis en algo que verdaderamente tiene mucho sentido, que es el riesgo reputacional. Estamos hablando de algo absolutamente, entre comillas, ciertamente novedoso, pero probablemente hoy en día el riesgo reputacional tiene mucho más valor para una empresa que el riesgo económico que puede tener como consecuencia de la imposición de una determinada sanción. Es evidentemente que el canal de denuncias puede ser interpretado, puede ser valorado en muchos aspectos, tiene muchos ángulos en los cuales podríamos hacer un especial hincapié. Yo me quedaría en algo que es muy importante y que yo creo que retomo en alguna manera las palabras y el sentido de Néstor, en el sentido de que tenemos que hablar de derechos. Hoy en día, cuando hablamos de canal de denuncias, probablemente el punto de inflexión más importante es fundamentalmente la garantía de los derechos que tiene que existir en el canal de denuncias. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos llevando a cabo investigaciones sobre la base de comunicaciones realizadas y no somos conscientes de que efectivamente tiene que haber una presunción de inocencia. Hay unos derechos fundamentales de índole procesal que tienen que ser aplicados en el canal y que tienen que ser implicados a las investigaciones que se lleven a cabo en el canal. Y pongo un elemento, empiezo la sentencia por el final, y es, no podemos desconocer que cada día más, y esto es una práctica que va a ser imparable, las resoluciones que se dicten en las investigaciones del canal de denuncias van a ser revisadas jurisdiccionalmente por un juez de lo social, por un juez de lo penal. Claro, el problema que hay es que cuando no se respetan los derechos, bueno, pues el problema que tenemos es que esas resoluciones de investigación van a ser declaradas nulas de pleno derecho. ¿Por qué? Porque se han utilizado pruebas ilícitamente obtenidas, porque no se ha garantizado la equidistancia del instructor frente a al denunciante o al denunciado. Yo creo que estos temas son fundamentales. Lo voy a dejar aquí porque creo que podemos seguir abundando más en otras cuestiones, pero creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Híjole, Javier, tomaste en consideración en este tema un montón de cosas que quiero recoger algunas ideas para seguir conectándolas. Principalmente el tema de infracciones, importantísimo porque desgraciadamente no hemos logrado entender que el canal de denuncia lo seguimos viendo como, ay, no, me van a tirar hasta con la cazuela, ¿no? Entonces no quiero que me digan nada y mejor no, yo no pongo un canal de denuncia porque me va a ir mal. Pero no lo vemos como una forma de retroalimentación para evitar sanciones. ¿Sí me explico? Y que esa parte de evitar sanciones se vuelve primordial hoy en día para las empresas porque las sanciones no solamente, como bien lo dijiste, son un tema administrativo, un tema, hoy trascienden a temas penales, hoy trascienden a otros aspectos. Y justamente conectando eso con otro tema que comentaste, que ya deberíamos de ir trascendiendo a no nada más tener políticas, sino estos canales de denuncia. Pero me quiero regresar un paso a ese tema de políticas, porque las políticas no solo son políticas internas, son políticas públicas, ¿no? Que en ocasiones deben de ir más allá, porque justamente hoy en día y en los últimos años la preocupación de manera general en México y en el mundo ha sido el evitar las prácticas que se consideren inhumanas. Y déjame ir, resaltar la palabra inhumano, porque en ocasiones nos vamos al inhumano pensando en un concepto de esclavitud casi, casi, pero no.
Hoy tenemos conceptos que se consideran inhumanos, incluso en México, explotación laboral y otros aspectos que se han ido insertando en diferentes legislaciones, no solo en la Ley Federal de Trabajo, también en temas penales y en otros aspectos, pues porque justamente siguen existiendo infracciones que los patrones cometen que pueden considerarse aquí. Exceso de jornadas, el tema de pagar menores a salarios mínimos, que esas son preocupaciones que deben de estar como muy al día a día y que aunque pareciera que la esclavitud quedó hace muchos años atrás, pues hoy seguimos teniendo prácticas que siguen persistiendo en el sentido de verlo como temas inhumanos, que esas políticas públicas deberían de ir alineadas a las políticas empresariales para trascender a lo que tú acabas de comentar, que es la denuncia de situaciones que se acerquen a esos hechos. ¿Cuáles serían, Milagro, algunas de las prácticas que consideras que hoy siguen persistiendo en este sentido? Bien, como bien lo ha indicado, doctora, ¿no? Y también escuchando a quienes me han precedido, lastimosamente, pues hoy en día aún podemos advertir en el mundo laboral prácticas denominadas inhumanas. O sea, ¿qué implica? Que estas prácticas atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores. Y definitivamente creo que no es un desafío solo de México o solo de Perú, sino es un desafío global, porque hasta contrario a lo que pueda parecer, es decir, podamos decir países totalmente desarrollados, no, es un desafío totalmente global. No en vano la OIT ha identificado varias formas llamémosla así, explotación laboral, que aún persisten en muchas partes del país, perdón, del mundo. Claro está que en algunos países más que en otros, pero lastimosamente se da. Como usted bien indicaba, ¿no? Tenemos algunos casos, lo que hoy denominamos la famosa esclavitud moderna, porque ya no podemos hablar como antes, ¿no? Una esclavitud en la cual pues estoy usando ya sea hierros entre las manos o me estén prácticamente golpeando, no. Ahora hablamos de una denominada esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque las actividades conexas a estas prácticas tienden a vulnerar derechos fundamentales de la persona. Así, por ejemplo, en el caso de la denominada esclavitud moderna, va de la mano con lo que denominamos trabajo forzoso, trata de personas y hasta incluso trabajo infantil. Entonces, aquí, por ejemplo, me detengo un poco. A nivel de lo que es trabajo forzoso, trata de personas, la OIT como tal ha identificado que alrededor de 28 millones de personas a nivel mundial son víctimas de este tipo de trabajo. Pero este tipo de trabajos, digamos que no se dan, llamémosle así, como denominábamos hace un momento, sino que se da a través de otro tipo de prácticas. Por ejemplo, el tema de engañar a las personas con falsas promesas de empleo, de trabajo, mejores condiciones de vida. Pero este tipo de engaño no va solo, sino de que, por ejemplo, supongamos, no sé si en México es similar, yo, mal empleador, llamémosla así un poco para identificar respecto a las buenas prácticas, ¿no? Yo, mal empleador, a través de personas, me voy a las provincias fuera de la capital, contacto personas que tal vez por una cuestión de pobreza, porque este tipo de prácticas mayormente va de la mano con personas en situación de pobreza que son fácilmente de caer a este tipo de situaciones, ¿no? Me acerco hacia ellos, ya sea directamente o a través de otras personas, y les ofrezco puestos supuestamente pues buenos o de buena paga, que no implica pues mayor, no sé, conocimiento ni nada, sino únicamente el tema del desplazamiento. Y en muchos casos, como no hay, digamos, esa disposición económica, hasta les puedo prometer que les voy a pagar todo su viaje, que les voy a subvencionar hasta su estadía y todo lo demás. Por lo general, este tipo de acciones implica un traslado del lugar del origen de la persona hacia otro lugar, que suele ser más lejos, ¿no? Un lugar que la persona no conoce. Entonces, muchas veces con este tipo de engaños también se captan niños, por eso es que hablamos también de trabajo infantil. Se captan niños, se captan menores de edad, ¿no? A través
llamémoslo así, consentimiento de los padres, porque estamos hablando, valga la redundancia, de engaños. Eh, Usando este tipo de prácticas, termino trasladándome a las personas y ya cuando llegamos al punto, digamos, de labores, ¿no? Ahí les quito su documentación y entonces ahí ya va de la mano justamente con lo que denominamos, también incluso trata de personas. Les quito la documentación, los empiezo, digamos, a amenazar de que si no hacen la labor que yo les indico, pues puedo supongamos, si es que están de ilegal, los puedo mandar para su deportación o que no les voy a pagar, ¿no? O que les voy a tomar algún tipo de represalias contra su familia o hasta incluso lo que se denomina también servidumbre por deudas. Es decir, como en este lugar donde estamos no hay tantas condiciones, yo te voy dando todo lo que tú necesitas para tu día a día, entiéndase, por ejemplo, productos de primera necesidad para que te cocines, productos de limpieza, etcétera. Y después, con lo que supuestamente tú ibas a ganar como salario, de ahí te voy quitando porque te digo, te he estado dando, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos que les pongo son situaciones relacionadas a lo que denominamos, pues, prácticas de trabajo forzoso o nuevas formas de esclavitud moderna. Ahora, eso también va de la mano con el tema de la explotación sexual, desde el punto de vista, digamos, de lo laboral, ¿no? Porque la forma en cómo yo he retenido, o en primer momento, he captado a la persona, luego la he retenido, va de la mano con este tipo de formas, llamémoslas inhumanas. Y hace un momento mencionábamos que está de la mano también con este tema de trabajo infantil. Pues sí, lastimosamente se captan también menores de edad para este tipo de situaciones. Pero en el tema de trabajo infantil no solamente es ello. El tema de trabajo infantil también es propiamente dicho el trabajo que realizan menores de edad, digamos, en situaciones que no les correspondería y bajo condiciones que no son las que, digamos, las más adecuadas. Entonces, en este aspecto, incluso la OIT también ha identificado que alrededor de 160 millones de niños trabajan y la gran mayoría de ellos en condiciones de riesgo, pese a existir los convenios que ya lo han mencionado anteriormente. En el caso del trabajo infantil, incluso el ejemplo más claro que lo tenemos es a nivel de la producción de textiles en países de Asia, ¿no? En donde muchas veces nos explicamos, no sé si en el caso de México también llega ropa importada a muy bajo costo, ¿no? Lo que le dice la moda low cost, ¿no? Y que va de la mano con este tema laboral. ¿Por qué va de la mano con el tema laboral? Porque la mano de obra es barata. ¿Y cómo yo consigo una mano de obra barata? Bajo condiciones laborales totalmente inseguras e infrahumanas. Se explota personal, se tiene mano de obra de menores de edad. Y en el tema de menores de edad hay mucho más abuso, no solamente por el tema de condiciones, de que no se les otorga, por ejemplo, seguros, o el tema de lo que hoy denominamos equipos de protección personal, ni nada, bajo la creencia de que el menor no lo necesita, bajo la creencia de que el menor me puede trabajar más y de que prácticamente no se queja. Y por eso lo decíamos, ¿no? De que va de la mano mucho relacionado con digamos, personas que se encuentran en situaciones de pobreza, pobreza extrema. Y justamente por esa condición, la persona o el menor no va a cuestionar algo, sino se va a sujetar a esas condiciones porque necesita el dinero. Y muchas veces uno ve los estudios de la OIT, lo que pueden evidenciar, ¿no? Respecto a este tipo de condiciones menores o personas que laboran 14, 18 horas por un pago totalmente mínimo, esos son tipos de prácticas inhumanas hoy en día. Ahora, no son las únicas. Pareciera que fueran las únicas, ¿no? Pero no. Otro ejemplo clarísimo es lo que denominamos discriminación en el empleo. Hoy en día, con todo este tema de la migración, se ve muy evidenciado ello. Cómo es de que esta discriminación no solo afecta a personas migrantes o personas extranjeras, sino también incluso hoy en día hacia las mismas mujeres o hacia personas con algún grado bueno, no discapacidad, sino algún tipo de incapacidad.
Y esto hace que se limite su acceso a oportunidades laborales, digamos, no solo equitativas, sino óptimas. Porque muchas veces algunas malas empresas dicen, ya, perfecto, te voy a dar esa oportunidad, pero no te doy una condición óptima de trabajo. ¿No? Si no es, por ejemplo, la persona que tiene discapacidad, le pongo a hacer algo, pues, no sé, en la puerta o algo menos a lo que podría hacer. Y Sí, eso que también esto, perdón, que mal. esto justamente lo hemos visto como una práctica muy, muy común, ¿no? Y que es justamente lo que se está trabajando en este tipo de convenios, el 190, ¿no? Y algunos otros convenios que han estado tratando de regular esto. Y sobre todo, como decías ahorita, me gustó el concepto de esclavitud moderna. Me robo el concepto. En este tema de la esclavitud moderna, que justamente los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Que eso son conceptos que hoy volteamos a ver, el tema de acoso, discriminación, hostigamiento, o sea, todos estos aspectos que antes no se observaban y que hoy se da, o sea, realmente la OIT voltea a verlos como una forma de precarización de empleo. Incluso lo comentabas, justamente en estas cadenas de suministro entre clientes y proveedores que hay a nivel internacional, hoy nos observan más el que seamos empresas que estemos realmente cuidando a través de nuestras políticas internas todos estos aspectos. Y justamente ahí, Néstor, me gustaría que nos platicaras, porque la prevención y la identificación de riesgos es indispensable, eso lo sabemos. Pero esto se hace a través de justamente la observancia de estas políticas internas en las empresas que nos van a llegar a pedir incluso. Hoy en día, la verdad es que nos fiscaliza más a veces el cliente que las autoridades. Es más común que te llegue un cliente con déjame te reviso el checklist de las cosas que deberías de tener para contratarte como mi proveedor, más que llegar a la Secretaría de Trabajo y te tocara la puerta y te revisara, ¿no? O te llegaran las inspectores del trabajo. Porque justamente ahí es en donde tenemos que ver qué le recomendaríamos a las empresas en este sentido de cómo manejar estas situaciones de prevención. Sí, coincido plenamente, ¿no? La gente olvida que son muy importantes los procesos que debemos incluir, ¿no? Porque bien decías hace unos momentos, doctora, la reputación es muy importante. Y cuando no nos conocemos, no conocemos tampoco los riesgos que podemos tener en los centros de trabajo. Y no me refiero a los riesgos económicos, me refiero también a los riesgos laborales, hablando del compliance laboral. Cómo algo que no conocemos puede llegar a desestabilizarnos. Y sabemos, los que estamos aquí conversando, ¿no? Que hay historias de éxito que se ven truncadas porque no se pensó, como bien dijo el doctor Javier, no se previno la situación. Compliance también es prevenir, sobre todo cumplir, ¿no? Pero hay que prevenir para no llevarnos esos sustos que nos pueden desestabilizar. Y sí es cierto, las empresas mexicanas ahora se les pide para hacer tratos con otras empresas que tengan un área de compliance. Lo vemos con estas empresas. Y ustedes me dirán, oye, abogado, pero entiendo que es solo para las grandes empresas porque es muy costoso. En realidad, no. Acuérdense que en México, hablando de México, la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, así que necesitan tener un área de compliance. ¿Y cómo se empieza a hacer estos procesos? ¿Cómo podemos comenzar a implementarlos? Lo primero es conocernos, conocer quién es nuestro equipo de trabajo, qué queremos proyectar como empresa, cuál es nuestro objetivo, porque no es solamente hacer dinero, queremos proyectar una buena reputación, queremos que nos distingan, lo decía bien el doctor Javier, como una empresa que respeta los derechos de los trabajadores. Si coincidimos en esto, hay que hacer compliance. Hay que ir revisando cuál es lo básico, qué es lo básico que debemos de cumplir. Desde que se abre un negocio, qué permisos necesitamos, cómo está constituida la sociedad. Cuando contratamos, tenemos ese proceso de tener un filtro a quienes contratamos, damos la seguridad social, que no es negociable, eso es súper importante, o digamos que cumplimos a medias. Cumplir a medias está un contrato, pero no te doy seguro social hasta que yo considere que pasaste mi prueba.
O sea, ahí no estamos hablando de empresas que estén cumpliendo, porque medio cumplir es no cumplir. O sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, hay que dedicarnos a revisar procesos, políticas. ¿Cuál es la política para desvincular a un trabajador? A lo mejor el trabajador va a tener una prueba, distingo cuáles son esos contratos a prueba. A mí hoy en día me preocupa ver que las empresas, los RH, no saben manejar o tener el control del compliance laboral muchas veces. Por eso es la importancia de los abogados externos para que acompañados de un buen departamento de RH, pues se logre el objetivo de prevenir los riesgos laborales. Porque las empresas hoy están en manos, y lo digo así, de gente que muchas veces no conoce lo básico de la legislación laboral, porque se han estado pasando la información como cultura. Oye, este trabajador se va, hay que pagarles sus 20 días por cada año, cuando en realidad ni siquiera hay que pagar ese concepto en la mayoría de los casos, por no decir en todos. Esta falsa información me lleva a decirles que hay cosas más preocupantes, temas de acoso, temas de discriminación con los comentarios. Repito, hay una cultura que hoy en día tenemos que mirar hacia lo internacional y olvidarnos de de esa cultura que crecimos con ella, de cómo tratarnos a lo mejor en el centro de trabajo y decir, es que en mi época esto es normal, no es bullying. No, actualmente esto puede producir riesgos que terminen en una demanda laboral donde van a exponer a la empresa por no haber tomado las medidas en cuanto al acoso de un trabajador. Un acoso que puede ser de un mando medio presionando para que termine un trabajo, llamando a horas que no debe estar llamando o pidiendo cosas que ya están fuera de lo laboral. Entonces, los riesgos, pues ahí están, son demasiados. Riesgos que pueden ser, repito, desde la constitución de la empresa, cómo están mis documentos. Acuérdense, hay gente que dice en lo laboral, doctora Carla, relacionado al tema de las inspecciones, es que a mí nunca me han visitado. O sea, yo no necesito tomarme el tiempo para esto del compliance. No, al final del día, esto es para las grandes empresas. Déjenme decirles que han tenido suerte y esa suerte se va a acabar. Porque ahorita, repito, con todo lo moderno, con todo lo globalizado que estamos, como pueden ser la firma de tratados internacionales, es obvio que en algún momento nos van a venir a auditar, nos van a venir a inspeccionar. Así que si en su momento no toman conciencia, el riesgo es mayor. No hay riesgo cero. Eso es, por favor, eso les pido que lo tengan en cuenta. No existe el riesgo cero. La gente en su mayoría dice, es que a mí no me visitan, soy una empresa pequeña. Pero cuando viene el golpe, repito, puede llegar a desestabilizar a la empresa que iba en ascenso. Estamos hablando de compliance laboral, pero hay que revisar todos los puntos del compliance, tanto el económico, tanto los departamentos, la mercadotecnia que se hace. Así que yo les invito a pensar que hay que hacerlo, hay que en su momento conocernos y empezar a aplicar técnicas para ir disminuyendo ese riesgo. Donde más tengamos un riesgo, hay que atacarlo primero, porque pues en cualquier momento esta bomba de tiempo va a estallar si conocemos nuestros propios riesgos. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Sí, y has dicho algo muy interesante, ¿no? El tema de la revisión de las políticas, de que al final del día eso es todo lo que implica el compliance, ¿no? Nos está diciendo ahorita un participante justamente que si las evaluaciones periódicas en la gestión de recursos humanos son necesarias para estar seguro de este tipo de situaciones, pues básicamente yo dividiría que el compliance, eso es, ¿no? Yo siempre lo segmento como en 4 puntos y esos 4 puntos es primero hacer un diagnóstico de dónde estás parado, después hacer un plan de trabajo de acciones inmediatas para atacar, después un plan de trabajo para acciones futuras para evitar riesgos y después el último, que no sería el último, sino el principio otra vez, una actualización constante. Entonces, si tú no estás haciendo esa actualización constante, no sirve de nada hacer un compliance una vez.
El compliance es vivo, permanente, periódico. Si no lo hacemos de esta manera, pierde vigencia. Y justamente una forma de darnos cuenta de cómo estamos con estos avances, de si estamos con mecanismos de una cultura organizacional basada en la prevención y conocer las situaciones que vamos a tener que estar regulando, va a ser justamente ese canal de comunicación que nos estaba explicando Javier hace un momento. Y me gustaría que profundizaras un poquito más, Javier, respecto a esto, en este sentido de cómo es que esto coadyuva a que podamos seguir con con el mantenimiento, ¿no?, de los procesos, como nos los preguntaba aquí auditores consultores. O sea, fíjate, yo lo primero que querría comentar, Carla, es algo que tú has comentado hace un momento que me parece tremendamente importante, que es la retroalimentación de nuestras propias experiencias. Es decir, a través del canal, fundamentalmente lo que estamos haciendo es, bueno, pues siendo conscientes de los errores que estamos cometiendo habitualmente dentro de la organización, de las fallas, de los costes, de las irregularidades que tiene el propio modelo estructural que hemos creado en el ámbito del compliance laboral, intentar corregirlo y llevar a cabo esa mejora continua a la que tú estás haciendo referencia. Todo esto se concreta en qué? En la necesidad de crear, y utilizo palabras de Néstor, crear una cultura, no la cultura que hemos recibido de nuestros ancestros, sino una nueva cultura basada en el compliance, donde en alguna manera pongamos de manifiesto estos valores, esta realidad de los valores, y no tengamos ningún tipo de inconveniente precisamente en llevarlos a cabo. Tiene que ser, como decía yo en mi anterior intervención, una asunción del trabajador de los valores de la empresa en su propio ADN. Esto se manifiesta en definitiva en una cultura corporativa basada fundamentalmente en el respeto a los demás, en el respeto a la empresa, en el respeto a las normas de convivencia, a la normativa pública o la normativa interna de la compañía, a los valores que nos hemos autodado, pero también implica, pues como se decía antes, también un tema de prevención. Si además le unimos al respeto, le unimos, unimos prevención, le unimos otro elemento como puede ser la transparencia, evidentemente estamos acercándonos a un modelo de compliance enormemente competitivo. Pero todo esto, ¿a qué nos conduce? Pues nos tiene que conducir básicamente a un elemento fundamental y es decir, nosotros a través del canal servimos a la empresa, pero servimos también al trabajador y no podemos negar que esto tiene que ser una herramienta de protección del modelo de compliance y como consecuencia de la protección del modelo de compliance, una protección a ultranza de la persona del trabajador. Pero no solo del trabajador, sino también de nuestros proveedores, también de cualquier persona que se relacione con la empresa. Yo creo que con relación al trabajador saquemos adelante los valores fundamentales que en este momento se establecen en la normativa, que yo creo que son en dos de una manera muy clara. Pero seamos egoístas en esos valores. El primer valor sería la confidencialidad. Un trabajador que plantea una denuncia y que de repente ve en todos los medios de comunicación que ha presentado una denuncia en el canal de comunicaciones de su empresa, en la vida volverá a plantear una denuncia y en la vida sus compañeros lo presentarán porque no genera confianza. Con lo cual, lo primero que tenemos que hablar es de una confidencialidad a ultranza, casi grosera, pero que en alguna manera garantice el anonimato de la persona que ha presentado una denuncia, que no trascienda a terceros. Yo creo que esto es un elemento absolutamente fundamental. Y un segundo elemento que me parece también que tenemos que tener encima de la mesa, que es crítico, es la ausencia de represalias. Y esa ausencia de represalias significa que si yo presento una denuncia, nadie me va a perseguir por la denuncia que he presentado, aunque la haya presentado contra el CEO de mi compañía, ante el director general, ante mi jefe, porque resulta que está haciendo irregularidades. Claro, esa ausencia de represalias tiene límites y tiene, por ejemplo, en este momento, yo en mi trabajo habitual aquí en España me estoy encontrando con perversiones de esa ausencia de represalias. ¿Por qué? Porque se utiliza el canal no para denunciar irregularidades que tienen que ser perseguidas por la compañía, sino para evitar sanciones propias como consecuencia de un procedimiento de despido incoado probablemente con anterioridad a la propia denuncia que formula el trabajador. Y esto es un fraude de ley. Pero en todo caso, la ausencia de represalias tiene que proteger al trabajador que de buena fe pone en conocimiento de la empresa acciones que son irregulares, cuestiones que evidentemente tienen que ser conocidas por la dirección, por el estamento de compliance de la propia compañía. Tenemos que perseguir a ultranza y desde el punto de vista disciplinario aquellas denuncias de mala fe. Cuando se plantea una denuncia simplemente por hacer daño a un compañero, por hacer daño a la empresa, por denunciar hechos que no son verídicos a sabiendas que no son
verídicos. Puede ocurrir que haya situaciones intermedias y que no haya mala fe, que haya simplemente ignorancia. Por ejemplo, yo puedo denunciar algo donde me encuentro con que no tengo pruebas, pero sé que acierta que es cierto. Con lo cual, ese elemento intermedio es un elemento que tiene que ser protegido por la empresa. Pero claro, cuando hablamos de protección del trabajador por la denuncia y la ausencia de represalias, tenemos que ver que en qué consiste esa ausencia de represalias. En primer lugar, desde luego, si en ese momento la empresa lleva a cabo cualquier tipo de decisión, hay una inversión de la carga de la prueba en el sentido de que la empresa tiene que acreditar que evidentemente el proceso, por ejemplo, de despido, nada tiene que ver con la denuncia que ha formulado el trabajador. Tenemos que medir muy claramente hasta dónde podemos llegar con esas represalias. Por ejemplo, a veces es una represalia que afecta con una limitación de expectativas de la carrera profesional del trabajador dentro de la empresa y es una represalia encubierta. Puede ocurrir que sea a un familiar directo, puede ocurrir que sea a una empresa donde el trabajador tenga una participación significativa y que esté proporcionando, no sé, cualquier tipo de insumos a la compañía que finalmente toma represalias. Yo creo que es muy importante en alguna manera centrar estos dos conceptos, el concepto de confianza, el concepto de confidencialidad, el concepto de no represalia, porque son los elementos básicos que en alguna manera nos van a acompañar precisamente en la defensa del canal de denuncias. Un canal de denuncias que no responde a estas expectativas, evidentemente va a quedar en desuso, pues simplemente porque la falta de confianza es la muerte de un canal y nadie va a utilizarlo cuando sabe que va a haber represalias, cuando sabe que su identidad va a salir a la luz pública y que se va a encontrar con una circunstancia social o laboral absolutamente injustificada y absolutamente injustificable. Por eso, Carla, yo creo que es importante que seamos muy cuidadosos en nuestros valores. Confianza, confidencialidad y ausencia de represalias son elementos sin los cuales cualquier canal fallece simplemente por inanición, ¿eh? Uy, qué difícil. Y qué difícil, ¿por qué? Porque insisto en que las empresas no están en ocasiones abiertas a escuchar esa retroalimentación, ¿no? Y no solo, y yo ahí voy a emplear un poquito el concepto, porque no solo de los empleados, de tus proveedores, de tus clientes, que también te pueden retroalimentar, ¿no? O sea, ese tema de hacer encuestas de satisfacción del cliente, encuestas de satisfacción del proveedor, encuestas de satisfacción laboral, ayudan muchísimo al crecimiento de una compañía porque la ayudan a mejorar, pero luego quiero que nada más me digan cosas bonitas y entonces cuando me dicen las cosas feas, pues entonces mejor o lo oculto o empiezo a tener actos incluso de discriminación derivado de ello. Me explico, a ellos no los contrates, a ellos no les invites, a ellos no les digas, a ellos no les compartas. Y justamente quiero conectar esto con el tema que al final Milagro nos está comentando dentro de las situaciones que aún hoy en día vivimos y considero que la OIT y a nivel internacional y varias legislaciones del mundo están alineando temas de cuidar que no exista un tema de discriminación, el hablar de temas relevantes como la igualdad, en todos los sentidos, no solamente quiero hablar de un tema de género, sino en general, ¿no? O sea, porque esto nos implica muchas cosas más allá del género y que definitivamente sí han tenido un avance, sí, por supuesto que ha habido un avance. Sin embargo, considero que aún tenemos desafíos muy importantes al respecto y por ello es que se tienen que seguir implementando políticas, tanto públicas como políticas internas en las compañías. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Milagro? Era prácticamente el último elemento que nos estabas comentando, pero considero que es importante profundizar. Claro que sí, gracias. En realidad, ya cuando hablamos respecto al tema de discriminación, ¿no? Y ya desde el punto de vista o siguiendo la línea de lo que nos venía comentando el doctor Javier, ¿no? ¿Cuáles serían en todo caso estos principales desafíos que podríamos advertir en la implementación ya sea de políticas de igualdad y no discriminación, que en buena cuenta es lo que podemos insertar a nivel empresarial, ¿no? Ya sea pequeña, mediana empresa, más aún pues si es gran empresa, ¿no? Tenemos que buscar implementar ese tipo de políticas, pero ¿qué desafíos se han advertido, no solo, digamos, en determinados países, sino a nivel mundial? La OIT ha identificado varios desafíos también al respecto, varios desafíos que dificultan la implementación de este tipo de políticas. Y empezamos, digamos, por un desafío fundamental, que es la existencia de brechas de género en el empleo.
Ya lo veníamos comentando hace un momento, ¿no? Lastimosamente, pese a la existencia de legislación, ya sea en cada país o legislación o un marco normativo internacional como lo pueda dar la OIT, las mujeres continúan enfrentando desigualdades salariales e incluso, que es muy distinto, dificultades para acceder a un puesto y dentro del acceso ya propiamente laboral a poder ascender a puestos, llamémoslo así, de liderazgo, de confianza, etcétera. Lo que muchos denominan el famoso techo de cristal, ¿no? Que llegas hasta una parte, digamos, dentro de la empresa, dentro de la institución, pero de ahí ya no puedes avanzar más. Es la denominación que le dan para este tema en el caso de las mujeres. Pese a la existencia de convenios específicos sobre el tema, ya sea el convenio 100 de la OIT, ¿no? Que nos habla específicamente sobre la igualdad remunerativa, pero en la práctica no se da. Es por eso que la misma OIT nos indica que no solo es un desafío, sino que es un reto implementarlo en cada empresa. En el caso peruano, por ejemplo, se tienen estudios realizados por diferentes universidades, diferentes ONGs, donde nos indican que las mujeres ganan en promedio un 30% menos que los hombres, pese a realizar el mismo trabajo, pese a tener el mismo cargo, a pesar de la existencia de la ley. Entonces, como podemos ver, tenemos ahí un desafío. Otro desafío identificado por la OIT y que creo que esto lo vemos también en general, es la existencia de discriminación por el origen, ya sea origen étnico, por un origen relacionado a la, digamos, advertencia de alguna discapacidad y hasta incluso hoy en día por un tema de orientación sexual. Entonces estamos hablando de que tenemos discriminación respecto de las personas pertenecientes a minorías étnicas como tal, la misma comunidad LGTB IQ+, que le denominan hoy en día, ¿no? Personas con discapacidad, quienes enfrentan barreras para acceder al empleo y para también ser promovidos en igualdad de condiciones. Aquí, dentro de este tipo de discriminación, incluimos también a nivel del origen étnico a quienes se han tenido que ver por diversas situaciones obligados a trasladarse de país, ¿no? Este tema de la migración. Entonces, por ejemplo, este tema de la discriminación es muy fuerte. En el caso de comunidades indígenas también, no sé si en México se ve muy evidenciado, pero por ejemplo, en el caso peruano, tenemos muy fuerte el famoso tema de hacia las comunidades indígenas, hacia las comunidades afroperuanas. Por ejemplo, en Perú, digamos, tenemos tres zonas muy establecidas a nivel geográfico, que es la costa, la sierra y la selva. Y al de la sierra se le suele decir cholo, ¿no? Pero ya desde el punto de vista de la discriminación, es como que se dice se cholea a la gente. Entonces, imagínense usar hasta ese tipo de términos, ¿no? O que en la famosa capital, que es Lima, los trabajos sean sesgados mayormente hacia personas de la capital, personas con determinados rasgos, ya sean físicos, frente a personas de provincia. Es una situación que en algún momento incluso la Defensoría del Pueblo la advirtió. Si bien es cierto, bajó ello, hubo una tasa menor de incidencia, pero las mismas empresas la siguen practicando. La siguen practicando, es el ejemplo clarísimo. Si ustedes entran, por ejemplo, a internet, cuando buscan empleo, porque ya no vemos tanto el tema del empleo directo, ¿no? De que lo puedes encontrar pegado en la puerta de un establecimiento, se necesita ayudante, ¿no? Ya no es tanto eso, al menos no en Lima, pero en el resto de provincias todavía se mantiene. Pero ahí tú ves las características para el puesto del empleo, y no es tanto características, pues, académicas, ¿no? Sino características de rasgos físicos, características respecto a tu lugar de origen o con todo este tema de la migración, en lo posible evitar ciudadanos extranjeros. Entonces es una forma de discriminar también el acceso al empleo y este tipo, digamos, de situaciones la propagan las mismas empresas. Otro tipo de desafío que ha identificado la OIT es también este tema de la falta de acceso a la educación y capacitación.
la existencia, o mejor dicho, lastimosamente, la existencia de una desigualdad en la formación profesional limita mucho en el acceso a oportunidades de empleo, ¿no? Sobre todo para ciertos grupos poblacionales. ¿Y esto qué va a generar? Que se siga perpetuando este tipo de brechas de acceso a empleos de calidad, o en su defecto podamos seguir ascendiendo en determinado sector empresarial. Y de esto muchas veces se cogen, yo insisto, prefiero denominarles las malas empresas, ¿no? Para abusar de los derechos laborales de las personas. Otro aspecto va relacionado, y aunque parezca mentira, con una débil fiscalización y cumplimiento de normativas. Lastimosamente, pues, en muchos países, pese a la existencia de la ley, las desigualdades existen. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una supervisión efectiva. Es decir, no tomamos una iniciativa propia como empresa de poder cumplir lo que me dice la norma, pero necesito que el mismo gobierno me empiece a fiscalizar para de alguna forma verme obligado a cumplirlas, ¿no? Entonces, lastimosamente tenemos que irnos a ese extremo. O sea, si no nace como una iniciativa, entonces me tendré que ver obligado como empresa, aunque sea, como muchas veces yo lo decía siendo inspector de trabajo, ¿no? Aunque sea por obligación, a cumplir la norma. Claro que eso no debe de ser nuestra visión empresarial, ¿no? Pero si es que tenemos que vernos forzados a llegar a esa situación, tendrá que ser la única forma de poder buscar que, digamos, se reduzcan estos márgenes de desigualdad. Y aquí voy a un lado, digamos, me permito conectar con lo que decía el doctor Javier hace un momento, ¿no? Este tema relacionado a los canales de denuncias. Por ejemplo, uno de los, llamémosle, desafíos que identifica la OIT es relacionado a la falta de políticas efectivas contra el acoso laboral, la violencia de género y el tema de la informalidad laboral. Pero cuando hablamos de esto, muchas veces nos dicen, ¿no? Dentro del procedimiento que se debe de implementar para ello, hay un tema relacionado, por ejemplo, a la denuncia, a las sanciones, para evitar ello en los mismos espacios laborales. Y ahí va de la mano con ese tema del canal de denuncia debidamente implementado. ¿Qué pasa si supuestamente yo tengo que denunciar, pero al final esa denuncia se desvirtúa, se pierde ese tema de la confidencialidad, o al final no se logra sancionar, es decir, tu denuncia queda en la nada? Y obviamente esta política va a quedar en la nada, va a ser letra muerta, ¿no? Porque simplemente yo empresa, por cumplir la norma, no sé, pues implemento mi área que debe de recibir la denuncia y que se va a encargar de sancionar en los casos de acoso laboral o casos relacionados a hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? Pero en la práctica no hago nada, simplemente recepciono la denuncia y no sanciono, no hago nada, pues termina siendo una práctica mm, básicamente vana. Y eso hace que el mismo trabajador ya no quiera denunciar. El mismo trabajador asimile que es una situación que siempre la voy a ver en el mundo laboral y a la cual me tengo que ajustar si quiero mantenerme en ese trabajo. Y eso tampoco debería de ser correcto, ¿no? Desde el punto de vista del compliance, creo que debemos de buscar cambiar ese tipo de visión en las empresas. Es más, desde la nueva mirada de lo que es la dirección empresarial, hoy en día se habla de eso, ¿no? Tener una visión que no solo la comparta pues la alta dirección, sino también los trabajadores, ¿no? Y esto va de la mano con el tema laboral, muy Y a pesar de que otros colegas dicen no, solamente el tema de productividad y lo demás, yo creo mucho que va de la mano con el tema laboral porque justamente quienes empujan la empresa, por no decirlo así, el carrito, somos pues los trabajadores. Y es la idea darles ese tipo de condiciones adecuadas de trabajo para evitar tanto prácticas inhumanas, como le decíamos hace un momento, y en este caso, prácticas relacionadas a discriminación.
Muchas gracias. Sí, ahorita profundizaremos ya cerrando casi la plática con un tema de esto que acabas de decir, de cómo hacemos para sensibilizar de alguna manera a todos al respecto, ¿no? Sin embargo, considero que un tema bien importante es que si no tenemos políticas implementadas en las empresas, pues tú lo decías, se vuelven letra muerta, sí, pero si ni siquiera las existe, pues no tenemos un tema de dónde partir, o sea, no hay nada que nos dé dirección en las empresas y por eso se necesitan implementar procesos y mecanismos que garanticen la equidad del acceso a las oportunidades laborales dentro de las empresas. ¿Y cómo es que las empresas lo pueden desarrollar, Néstor? Bueno, primero, yo pienso que es muy importante la capacitación, que la gente conozca de estos temas para que entiendan que las normas internacionales, repito, en efecto cascada, nos llegan a los centros de trabajo, que los RH conozcan de lo que estamos hablando, que al final del día, no me dejarás mentir, son ellos quienes aplican esto de manera directa. Algo importante que he notado, y esto es básico para que si nos toca ser consultores de alguna empresa, tomemos en cuenta y aconsejemos también, es que muchas veces esta capacitación para evitar la discriminación, para evitar estos temas que pueden causar ruido, se la dan a los trabajadores. Pero, ¿y los directivos? O sea, la gente que toma las decisiones, que en algún momento dirán ellos que se aplique o no. ¿Por qué a ellos no se les capacita también, no? Entonces, esta cultura para tener mejores prácticas, para lograr que tanto la mujer sea valorada, al igual que el trabajo del hombre, ¿no? Que al final del día no existe esta distinción, bien lo comentaba aquí Milagro, que hoy en día vemos hasta países de primer mundo todavía adoleciendo de estas malas prácticas, ¿no? Algo que está ocurriendo también, que debe formar parte de la capacitación que debemos vivir en las empresas mexicanas, me centraré en las mexicanas, es que no hay que olvidar que la mayoría pues son fundadas por un abuelo, que el abuelo tenía unas formas de hacer las cosas y que esto ha persistido. Sin embargo, que haya persistido no significa que sea lo correcto hoy en día. Porque a lo mejor siempre estuvo mal, pero hoy en día es señalado y se habla más de estos temas, porque qué bueno que se está alzando la voz con relación a estos temas que a lo mejor han existido de antes, como bien lo decía Milagro, tema de discriminación por cómo se piensa, por religión, por preferencias sexuales, por la forma de hablar. En mi caso, yo veo en Yucatán, por ejemplo, que hay mucha gente que habla nuestra lengua, la lengua maya, y todavía en un estado moderno puede darse el caso, repito, de que la gente diga, también pienso que en Perú se puede dar esta situación, que, prefiero que hables inglés a hablar algo de tu zona, ¿no? Y ese tipo de pensamiento que puede venir de una directiva, que puede venir de los dueños de un negocio, del abuelito que así le gustaba contratar, ¿cuánto daño puede hacerle a una empresa en su reputación? Y repito, si estamos hablando de riesgos laborales, ahí tienen un gran riesgo. Así que la capacitación es básica, básica para directivos, para los RH, para los trabajadores, para darles a conocer una manera objetiva de evitar esas malas prácticas. Hoy en día, ahí recordando un poco lo que vivimos cuando nos contratan para una consultoría o algo, nos damos cuenta, porque también son memes de redes sociales, que tenemos una persona de 55 años trabajando con alguien de 22 años. Y cuando tienen ese choque, porque tienen que ponerse de acuerdo, porque les toca estar en una oficina, les toca sacar ahí el trabajo de la empresa, hay que ser tolerantes y buscar una media para esa cultura. Los dos tienen una cultura de generación diferente. Y el secreto está en la capacitación, en darles a conocer qué puede ser un bullying, qué puede ser mobbing, qué puede ser, repito, todo en aras de cuidar y evitar los riesgos laborales, más bien. También algo que nosotros ahí vivimos, aquí vivimos, Milagros, tomando lo que decías de cómo es en México, nosotros tenemos una norma que se llama norma 35
Y la norma 35, pues busca evitar esos riesgos de factores de riesgo psicosocial, ¿no? No es la norma del estrés, no es la norma, no. Me voy a centrar en la parte organizacional. Si un RH no le da a conocer un manual, un puesto, cuáles son las funciones que debe de desempeñar la persona, obviamente van a caer en factores de riesgo psicosocial. Entonces, lejos de atacar lo que puede ser un estrés, lo que puede ser, hagamos nuestra parte como RH, organicemos los manuales, las políticas, capacitemos y por ende vamos a evitar estas situaciones. Entonces, esta parte es muy importante porque escuchamos de normas, pongo de ejemplo la norma 35, que va un psicólogo y damos las pláticas y todo, pero ¿estás pagando seguridad social? ¿Estás dando un buen salario cumpliendo lo que decían Milagros de la equidad? O sea, o solamente te gusta dar ahí, como decimos en el meme, ¿no? Regalas ahí el vaso con el logo de la empresa y esto es cuidar de tus trabajadores. No, realmente capacitar significa entenderlos y tener esta parte de que en el engrane, en todo este engrane, los trabajadores forman pues algo básico, ¿no? Al igual que los dueños de empresa. Yo les quiero ya para ir cerrando esta participación, les quiero hacer un comentario. Al igual que la doctora Carla, al igual que mis compañeros, he tenido la oportunidad de viajar y de ver cómo sucede, ¿no? No voy a generalizar, pero sí me toca ver que actualmente hay mucha migración. Y es triste ver que en algunos países se señale digamos que la cultura del otro, de la otra persona, por el solo hecho de venir de otro país, ¿no? O sea, se le ve lo malo en lugar de lo enriquecedor. Incluso de una manera despectiva se puede llamar a nuestros compañeros venezolanos en otros países y otros temas, ¿no? Entonces, sí hay que comprender que todo este mundo globalizado, incluido México, incluido Perú, incluido España, donde estemos, hay que capacitar y decirle a nuestros colaboradores cuáles son esas buenas prácticas. Esa es mi participación, doctora Carla. Muchísimas gracias. Fíjense que yo quiero aquí aprovechar, ya hemos ido contestando a un par de preguntas que nos han dejado y hay una pregunta que nos ponen de SAI que va directamente a Javier y va de la mano en esto que estábamos comentando del tema de denuncias y del tema de reputación y demás. Y lo que nos dicen es básicamente qué tan conveniente ves, Javier, que el comité, que sea un comité externo a la compañía en lugar de un comité interno para generar más confianza en los colaboradores y evitar un tema de posibles represalias. Hablando del tema del canal de comunicación que va de la mano con esto que acabamos de hablar, que como es una herramienta para evitar sanciones legales y cuidar la reputación, ¿cómo es que esto se podría amalgamar y si es válido o no? ¿Qué opinas? Bueno, es una pregunta a veces complicada porque nos tenemos que ajustar a las necesidades y a las exigencias de cada persona jurídica, de cada empresa, ¿no? Yo aquí me gustaría, Carla, comentarte algo de mi experiencia personal. Yo me estoy encontrando con que la política estrella de una compañía en este momento, desgraciadamente, es la política de prevención del acoso sexual. Es decir, desgraciadamente estamos viviendo momentos complicados en esa dirección. Y yo tengo la triste experiencia de que no se debe gestionar internamente ese tipo de cuestiones nunca, porque si te decantas en favor del hombre, eres machista, y si te decantas en favor de la mujer, eres feminista, y no haces justicia ni a uno ni a otro, y son temas muy complicados. Yo te cuento mi experiencia. Yo cada vez que me encuentro un tema de estos, lo trato de externalizar. Y fundamentalmente lo trato de externalizar para que la empresa no se haga responsable con relación al pronunciamiento de fondos, sino que la empresa pone todos los medios para que se haga justicia con relación a la investigación que se lleve a cabo. Yo, mi experiencia personal en ese tema, lo que hago es que doy traslado directamente a la Fiscalía, para que sea la Fiscalía quien investigue el tema y llegue a las consecuencias de si existe delito o no existe delito. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay determinados temas que reputacionalmente, haga lo que haga desgraciadamente la compañía, siempre sale escaldada, siempre sale perjudicada como consecuencia de la posición que adopte, ¿no? Yo creo que por eso es importante
que en alguna manera, cuando no existen garantías internas de poder gestionar adecuadamente una investigación, el planteamiento, sin lugar a dudas, es la externalización del mismo. Si el tema es un tema grave, directamente no estar, bueno, perdiendo el tiempo y directamente dar retrasado a la Fiscalía precisamente para solucionar el tema, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que en alguna manera tener una visión realista, una visión completa del tema. ¿Qué nos estamos encontrando, Carla? Pues que en alguna manera hoy en día el normal contenido de una empresa no está preparado para llevar a cabo estas investigaciones internas. Es decir, hay juristas, pero no hay juristas especializados en investigaciones internas, teniendo en cuenta que en alguna manera lo que estamos haciendo es recogiendo parte de las competencias del Estado, precisamente para incorporarlas dentro de la estructura interna de la propia persona jurídica y llevar a cabo esas investigaciones, con lo complejo que es ese tema, ¿no? Yo he publicado algunas veces la doctrina de la importancia de la doctrina de la Drittbirkung, la derechos fundamentales aplicados entre particulares, y en alguna manera yo creo que la investigación en el canal es, sin lugar a dudas, una manifestación de la aplicación y de un trastocamiento de la estructura de los derechos fundamentales, porque el derecho fundamental, si se caracteriza por algo, es una esfera de libertad que garantiza el poder público al particular. Y aquí nos encontramos con que es la empresa quien tiene que administrar adecuadamente ese tipo de derechos fundamentales precisamente para llevar a cabo ese tipo de investigaciones. Y en los catálogos de derechos procesales fundamentales, prácticamente las investigaciones internas los reúne todos absolutamente. Con lo cual, esto es importante tenerlo en cuenta. También, fijaros, yo creo que es importante cuando hablamos de externalización o de internalización del instructor, de la investigación, yo creo que es importante hablar de capacitación del instructor. Entonces, yo creo que la empresa, antes de decidir la internalización de la investigación o antes de decidir la externalización, tanto de lo que es el canal como lo que es la investigación en sí misma, yo creo que es enormemente trascendente, enormemente importante que tenga la certeza de que efectivamente el instructor está capacitado, tiene experiencia y tiene la suficiente entidad para llevar a cabo una investigación con equidad y con justicia. Yo creo que el derecho a un procedimiento justo es la primera providencia que tenemos que dictar en este tipo de actuaciones, porque muchas veces nos encontramos que evidentemente no se están tutelando este tema, ¿no? A mí me gustaría, bueno, pues al hilo de todo ello, muchas veces recibimos la queja de empresarios diciendo, bueno, es que el canal de denuncias es una molestia, es una carga administrativa adicional con relación a lo que tengo que hacer. Yo no estoy preparado para esto, que no sé qué hacer. Bueno, pues llegamos a un acuerdo y lo dejamos ahí. Bueno, yo creo que es evidente que un mal acuerdo vale siempre más que un pleito, aunque sea interno. Pero es importante que tengamos en cuenta una serie de ventajas y una serie de situaciones, ¿no? Tenemos que tener un canal que evidentemente tenga una estructura jurídica que dé previsibilidad y seguridad jurídica al funcionamiento del propio canal y de la investigación interna del canal. Y esto, por ejemplo, tiene consecuencias. Es decir, cuando yo utilizo el canal adecuadamente y tengo las herramientas de funcionamiento del canal, lo que estoy haciendo es anticiparme a problemas. Lo hemos venido comentando a través de esta plática, de esta disertación. Yo creo que nos estamos anticipando a la producción de problemas, evitando que el problema se haga mayor. Con lo cual, yo creo que eso es un elemento muy importante. Desde el punto de vista financiero, lo comenté también antes, yo creo que es también importante porque supone un ahorro importante para las empresas. Pero me gustaría hablar de un tema vinculado al tema legal y al tema financiero, que es el tema de la configuración del canal como un elemento de exoneración o atenuación de la responsabilidad de la propia compañía. Cuando una empresa tiene un canal, tiene una normativa perfectamente ajustada a derecho, que es un canal absolutamente hecho con un traje sastre, no un prêt-à-porter corta y pega que no sirve para nada. Nos hemos ajustado a las características de la compañía. Fijaros que tener un canal y una actuación diligente por parte de la compañía, si en un determinado momento la compañía tiene alguna responsabilidad, pues lo que vamos a hacer es exonerar total o parcialmente de responsabilidad a la propia compañía, teniendo en cuenta que son los directivos también los que tienen que responder de este tipo de situaciones y es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, yo creo que si esto desde el punto de vista legal y desde el punto de vista financiero tiene su trascendencia, desde el punto de vista de reputacional, muchísimo más. Es decir, la funcionalidad del canal
lo que determina es que lavemos los trapos sucios en casa y dándole la mejor solución antes de que lleguen a medios de comunicación y montemos un escándalo en la primera página de un medio de comunicación con relación a un problema interno que tiene una fácil solución si se coge a tiempo y se trata adecuadamente dentro de la empresa. Definitivamente, Javier, has comentado muy puntualmente el tema de la capacitación. Y la capacitación considero que es vital, pero obviamente, y lo decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo capacitas de algo que ni sabes que vas a capacitar? Entonces, el paso uno sería, pues, establecer las políticas y los mecanismos, ¿no? Una vez que los tengamos claros, identificados, adecuados a las necesidades de cada empresa, adecuados a las características de mis trabajadores, porque esa es otra cosa que yo quiero hacer un paréntesis. Algo que se usa mucho en las empresas por desconocimiento, por no invertir, por lo que quiera, es el copiar-pegar, ¿no? Yo agarro políticas y copio la de mi compadre y la pego acá, o la saco de internet y la pego en mi empresa, y eso no nos va a servir jamás. Un buen compliance debe de ser pensado, concientizado y meditado para la empresa y sus necesidades, sus características, sus trabajadores, sus problemáticas. Y justamente una vez que esto ya esté implementado desde esa óptica, con todas sus políticas, mecanismos, protocolos y demás, viene el tema de capacitación. Y definitivamente el tema de capacitación es vital, porque si no, se pierde. Es como generar documentos que metes al archivero y ahí se quedan y luego les preguntas, oye, ¿tienes esto? Sí, y parece un checklist de sí lo tengo, pero no lo vivo. Para vivir el cambio, para vivir el compliance realmente y que sea efectivo, tenemos que sensibilizar tanto al empleador como al empleado de cómo es que se debe de generar y se deben de vivir estas políticas, ¿no? Y esto se hace definitivamente a través de los programas de capacitación, que en todos los países de alguna manera hay una obligatoriedad de estos programas de capacitación. Y esto se vuelve fundamental. ¿Cuáles serían los elementos claves, Milagro, que tú establecerías como para que estos programas realmente tengan éxito? Bien, siguiendo la línea de lo que usted comenta, doctorita, ¿no? Creo que para buscar implementar un programa de sensibilidad, de capacitación y por ende sensibilización exitoso, creo que en primer lugar tenemos que definir objetivos claros y medibles. Yo no puedo pretender diseñar e implementar un programa si mi objetivo no es claro. Por ejemplo, yo como empresa establezco una meta específica en relación a lo que veníamos comentando, supongamos, reducir la discriminación en el lugar de trabajo, o promover la equidad salarial, o reducir los casos de acoso laboral, ¿no? O a la inversa, fortalecer la cultura de prevención del acoso laboral. Entonces, ese puede ser mi objetivo claro. Y para yo poder alcanzar ese objetivo claro, también tengo que determinar en qué medida va a ser medible y por ende yo pueda decir si efectivamente lo alcancé o no lo alcancé. Entonces, yo creo que partiríamos de ello. Otro aspecto a poder tomar en cuenta es el hecho de que el mensaje que vayamos a dar debe estar adaptado. Es decir, que yo adapte mi mensaje al público objetivo. Eso va a ir de la mano con la, digamos, estrategia de comunicación que yo como empresa voy a adoptar para poder conectar a los diferentes grupos que yo pueda tener dentro de mi empresa o a lo mejor dentro de la comunidad también, ¿no? Entonces, dependiendo qué tema vamos a abordar como tal. Otro aspecto que yo consideraría muy importante es el uso de metodologías participativas. Es decir, y equiparándolo al tema pues de la docencia, la sensibilización, la capacitación es más efectiva cuando las personas participan de forma activa. ¿No? Ya sea implementar, por ejemplo, talleres, role-playing, casos prácticos, ayudan a internalizar mejor el mensaje. Es diferente que yo me pare de una conferencia magistral, los trabajadores simplemente firmen su asistencia, a que haga algo más participativo con ellos. Muchas empresas, lastimosamente, pues solo por cumplir la norma, simplemente hacen eso, ¿no? La famosa conferencia, charla, que registren su asistencia ya, sobre todo en los casos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero es que es muy distinto a que me digan, por ejemplo,
no sé, se me ocurre para este momento, una capacitación en primeros auxilios, en donde yo solo te hable de la teoría, a que hagamos un taller como tal de primeros auxilios, en donde de manera práctica y en grupos de trabajo evidenciemos cómo es que tendría yo que proceder. Obviamente el participante va a internalizar mejor las ideas y las va a poder colocar en acción de ser el caso. Y esto va de la mano con otro aspecto que considero importante, es decir, que debe de haber una capacitación constante y formar cuadros o líderes dentro de mi empresa que permita que estas ideas no solo se retroalimenten, sino que se difundan. Es decir, todo programa exitoso para mí debe incluir esta formación de agentes multiplicadores, porque no puedo pretender que con una sola capacitación mi personal ya está apto, ya conoce del tema, ya se sensibilizó. No, sino de que debe de ser digamos, una participación constante, un efecto multiplicador constante. Es más, yo me atrevería a decir que en muchos casos debería partir también de quienes asumen, digamos, la conducción de la empresa o tienen algún cargo de dirección, y qué mejor forma, digamos, de que el mensaje se retroalimente, ¿no? Es decir, todos nos involucramos, ¿no? También comprometer con ello a los líderes sindicales o a quienes son referentes dentro de una organización, de forma tal que la multiplicación del mensaje sea mucho más masiva y constante, ¿no? Y esto iría de la mano, pues, con diferentes campañas de comunicación que podamos implementar como empresa, es decir, el uso de diferentes canales de difusión. Hoy en día está muy en moda el tema de las redes sociales, no solamente a efectos externos, sino también a efectos internos, ¿no? Como empresa. Entonces, podríamos hacer uso de estas redes sociales para también comunicar o difundir a lo que queremos llegar. Aparte de ello, obviamente lo de siempre, ¿no? Los afiches, los videos, las charlas. La idea es reforzar el mensaje, el impacto que queremos alcanzar con el programa que vamos a implementar, ¿no? Y esto va de la mano, quizás un poco englobando estos alcances, es que debe de haber una evaluación, un monitoreo y una evaluación de que en qué medida yo he alcanzado mis objetivos, que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Sobre la base de que sean objetivos claros y medibles. ¿Cómo voy a determinar esto? Con el monitoreo y evaluación que yo haga, de tal forma que yo pueda medir como tal los resultados. Normalmente la medición de resultados, pues a través de encuestas, focus group, indicadores específicos que yo haya establecido al momento de implementar el programa. Y eso me va a permitir mejorar o tal vez ajustar el programa dependiendo también del contexto en el cual yo como empresa me esté desarrollando. Supongamos que somos una empresa em, que tiene llegada en diferentes países o que tiene sucursales en diferentes países. Yo no puedo pretender implementar un mismo programa para todos. Entonces, sobre la base de mis resultados, ¿no? O de mis evaluaciones, yo podré, digamos, aplicarlo dependiendo del contexto. Por ejemplo, se me ocurre, dentro del contexto peruano, quizás aplicar un enfoque de interculturalidad, ¿no? Lo mismo se me ocurre para el caso mexicano. O también buscar una participación con el sector público, dependiendo, digamos, qué tema estoy abordando para buscar un impacto real y pueda yo tener también a la vez una colaboración con el Estado, ¿no? Para poder implementar estas campañas de sensibilización. Ejemplo clarísimo, casos de trabajo infantil o casos de trabajo forzoso. No puedo pretender hacerlo solo, sino que mejor si implementamos un programa de alcance, no sé, pues nacional, cuyo impacto sea mayor, si es que tenemos, pues, llamémoslo así, aliados estratégicos, ¿no? Como puede ser el mismo Estado. Y por qué no incorporar a la tecnología. Ya lo decíamos hace un momento, el uso de las redes sociales, plataformas digitales, etcétera. O sea, hay que valernos de lo que hoy en día tenemos. No podemos buscar hacer lo mismo de antes porque nuestro impacto no va a ser el mismo. Entonces también Sí. como partes adaptarnos, ¿no? Sí, definitivamente esto, digo, hoy tenemos muchos mecanismos.
pero considero que aún tenemos muchos desafíos como empresas porque también la capacitación debería de corresponderle al Estado, no solamente al tema de los particulares. Incluso hay muchísimas plataformas hoy en día, al menos México tiene varias plataformas a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y algunos otros países también, de capacitaciones gratuitas para las personas en este sentido, pero que no necesariamente van alineadas a la compañía, sino de manera generalizada. Y estos desafíos, Néstor, ¿cuáles serían respecto a los programas de capacitación? ¿Qué retos se enfrentan? Sobre todo porque en ocasiones, por ejemplo, México tiene que ser a través de una comisión mixta, por ejemplo. No todos los países funcionan de la misma forma. ¿Qué retos puedes observar? Mira, de entrada la gente tenía las herramientas, no, como que no hay esa costumbre de querer hacerlo, de querer buscar estos programas de capacitación. Cuando le preguntamos a un RH o le preguntamos a quienes están al frente de estas situaciones en las empresas, las desconocen completamente. Incluso hasta los abogados, que en algún momento son los que deberían recomendar estos cursos y deberían estar constantemente, abogados laboralistas, constantemente, digamos que previniendo y cumpliendo, porque es obligatoria la capacitación. Pero ¿qué ha sucedido, estimada doctora? Ha sucedido que los abogados, hablando del compliance laboral, se han centrado más en cuando sucede el riesgo, lo combatimos, cuando en realidad la ganancia, incluso el ahorro desde la prevención, es muchísimo más. Entonces, esta parte hay que saberla y empezar a aplicarla. Les voy a poner un ejemplo, voy a entrar un poquito a lo procesal, en cuestiones de, veo aquí al auditorio y veo que algunos son consultores, veo que vamos a platicar de una política sencilla, ¿no? Que en su momento el RH, por ejemplo, no tiene la capacitación necesaria para poder manejar un RH mexicano. Con algo súper sencillo. Algo que no me dejarás mentir, doctora, que llegamos a los RH y no hay una distinción de algo tan básico como puede ser cuál es el contrato a prueba y cuál es el contrato de capacitación inicial. Lo decían hace un momento en las anteriores participaciones que muchas personas compran un traje que no es a la medida. Y esto viene de un error muy grave que es no conocerse. La importancia de conocernos es que podemos ir a adquirir ese traje a la medida. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de no conocernos como empresa? Me atrevo a decir que también axiológicamente, estamos hablando de valores, hay que hacer nuestro manual de quiénes somos como empresa, repito, qué queremos proyectar, hacia dónde vamos. Dicen por ahí que si tu objetivo es solamente hacer dinero, o sea, te falta muchísimo, o sea, hay que abarcar otras cosas, o sea, la reputación, el buen nombre, cómo quieres ser recordado como empresa, qué aportas a la sociedad, y de ahí buscar este traje a la medida. Cuando conoces en tu entorno a tus trabajadores sobre qué necesidades tienes, puedes acudir a una capacitación que sea necesaria y acorde con los objetivos de la empresa. Algo tan sencillo como puede ser la contratación. Hoy en día las empresas, los RH, no conocen estos procesos. Un proceso de ingreso, un proceso de desvinculación, porque normalmente el proceso de desvinculación por no haber tenido una capacitación es, me dijo el dueño que estás despedido, adiós. ¿Y dónde está ese respeto al derecho humano de la persona? ¿Dónde está esa capacitación para negociar con las personas cuando en algún momento hay una negociación colectiva, por ejemplo, cuando te están pidiendo algo justo, cuando te están diciendo que quieren una mejora salarial, que quieren, repito, todo es un conjunto de situaciones que si tenemos al abuelito que en su momento ha fundado la compañía y que le piden un aumento directamente al nieto que ya trabaja en la empresa, le va a decir, despida a todos los que te están pidiendo esa cantidad, o sea, esto no aplica acá. Entonces, respondiendo a la pregunta, la capacitación no solamente debe ser para trabajadores, para los directivos, sino para todos, incluso hasta el trato que puedas tener con tus proveedores, que puedas tener con las demás personas, porque eso va a ser enriquecedor.
y que también es obligatorio. Ahorita, por ejemplo, las visitas se están dando en cuanto a los temas de teletrabajo, en cuanto a temas de las visitas. Surgen nuevas reformas en nuestra legislación nacional, pero nos damos cuenta que ni siquiera las conocen los RH, la ley Silla y otras situaciones que hay que ir capacitando. Para eso siempre va a ser bueno tener ahí un abogado, un consultor que les pueda dar este apoyo, ¿no? Y obviamente ahí preguntaba a alguien sobre la persona que vigila este compliance para un canal de denuncia. Acuérdense de la independencia, la persona encargada de este compliance no es una persona que debe conocer la empresa, pero debe tener también independencia, autonomía para poder llevar a cabo sus funciones, obviamente. Muchas gracias. Pues para ir clausurando ya este tema y terminándolo, Javier, platícanos cuáles serían los puntos importantes que las personas no se pueden ir de este panel sin conocer, sin saber o reflexionar. Bueno, yo creo que es muy importante primero animar a las empresas a que no tengan ningún tipo de miedo al invertir. Y digo invertir y no gastar en el ámbito del compliance. El compliance es siempre una inversión porque siempre va a obtener réditos como consecuencia del dinero que se invierta. Hay que tener en cuenta que el modelo de compliance tiene que ser un modelo estructurado, pero no funciona el modelo si no existe una convicción de la dirección de la empresa en asumir precisamente la importancia que tiene el compliance. Un compliance con los directivos dándole la espalda no funciona, con lo cual es mejor no hacerlo. Pero es importante que los directivos se conciencien por su propia responsabilidad, no solamente responsabilidad penal, sino la propia responsabilidad como administradores de la compañía en la necesidad de montar un modelo de compliance. Ese modelo tiene que estar vertebrado y tiene que estar vertebrado en valores, sustentado en valores y posteriormente desarrollado en políticas concretas que en alguna manera den contenido, den sentido a esos valores. En alguna manera, yo creo que es muy importante el compromiso de la compañía, la generación de una cultura corporativa, la formación y la capacitación de todas las personas que intervienen en el tema, el dejar normas claras y normas transparentes. Por ejemplo, un tema de reflexión que se me ocurría al ámbito del compliance es ¿cuántos empleados no saben en este momento lo que constituye infracción laboral y que puede ser denunciada y que por tanto no llevan a cabo precisamente esa denuncia, fundamentalmente porque desconocen que es el carácter irregular de ese tipo de comportamientos? ¿Cuántas veces el acceso a un canal de denuncias no es un elemento fácil de llevar a cabo? Yo creo que estamos hablando de legalidad, estamos hablando de respeto, estamos hablando de prevención, estamos hablando de confianza, estamos hablando de confidencialidad y desde luego de ausencia de represalias. Todo esto todo esto unido mezclado en una coctelera, es lo que demuestra que un proceso de compliance tenga sentido y que funcione adecuadamente. Como bien decías, Carla, y decías también, Néstor, estamos hablando de un proceso que se tiene que ajustar a las necesidades reales de la empresa. No vale el corte y pega de Internet, no vale el hacer bueno, pues unas fotocopias de una política que he visto y digo, mira, ya tengo el modelo de compliance hecho. No, yo creo que es un proceso serio y sobre todo, algo que decía Néstor que me dejó pensativo, fundamentalmente estamos hablando de responsabilidad, tenemos que hablar de responsabilidad penal de los empresarios. Los empresarios tienen que ser perseguidos cuando no actúan adecuadamente para evitar que sus organizaciones sirvan como palanca para la comisión de hechos delictivos, ¿no? Yo creo que muy básicamente este es un mensaje que tenemos que lanzar. Es decir, tenemos que llamar a la responsabilidad a los empresarios, tenemos que llamar a la concienciación de los empleados y generar un modelo que sea eficaz, que sea eficiente y que verdaderamente genere una mejora continua, un crecimiento, una ausencia de responsabilidades por parte de las empresas. Yo creo que ese sería mi mensaje en este tema, Carla. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a ustedes por habernos acompañado. Hoy hemos hablado de riesgos, regulaciones, canales de denuncias, igualdad, prevención, malas prácticas, pero lo más importante no es lo que hemos hablado, sino lo que viene después de este panel. La información que les dimos, las reflexiones que hicimos, lo que hemos compartido aquí con ustedes debe traducirse en acciones directas y concretas por parte de todas las organizaciones. No basta con conocer las normas, no basta con saber cuáles son los riesgos. Es necesario construir una cultura de cumplimiento que garantice entornos laborales justos y seguros para todos. Y quiero cerrar este panel con las palabras de Richard Branson. Los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados,
ellos cuidarán de tus clientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues hemos llegado al final de esta semana del Compliance Internacional, con la participación de estos expertos, todas sus aportaciones, lo cual nos ha permitido comprender, los desafíos, y oportunidades que enfrentan las empresas, a nivel global. Sin duda, nos han dejado aprendizajes, claves y herramientas prácticas. Le voy a dar la palabra a nuestra vicepresidenta de eventos técnicos, la profesionista certificada en fiscal, Diana Liliana Redondo, de aquí del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, para que nos apoye a dar unas palabras de cierre. Diana. Hola Martín, muchas gracias a todos. Y bueno, a nombre de nuestro presidente que por cuestiones tenía otros asuntos que atender, no nos pudieron acompañar nuestro vicepresidente. Bueno, a nombre de nuestro presidente del Colegio Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, les agradecemos a todos por acompañarnos en esta Semana Internacional de Compliance, a la revista Vive Compliance, a todos los expertos que nos acompañaron en cada uno de los paneles, con la participación de los países de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica y España. Entonces damos por concluidos estos trabajos de esta semana. Muchísimas gracias. Perdón, nuevamente gracias Carla, gracias Martín por estar aquí y a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Y para finalizar, por parte de Vive Compliance, su directora Judy Tunjano. Por favor, Judy, muchísimas gracias por todo y te cedo la palabra para tus palabras finales. Muchas gracias, Martín. Pues en nombre de todos quienes hacemos parte de Vive Compliance Magazine, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos quienes han formado parte de esta Semana Internacional del Compliance. Definitivamente, pues es un evento que marca un antes y un después en el fortalecimiento de estas buenas prácticas en toda nuestra región. Durante estos 5 días hemos tenido el privilegio de explorar temas esenciales para el cumplimiento y la ética organizacional, por supuesto contando con la participación, la experiencia, el tiempo, la dedicación y el cariño también de los expertos internacionales destacados y por supuesto de una gran audiencia comprometida de todos los países de Iberoamérica a quienes nos han acompañado a lo largo de estos días. Juntos abordamos y seguiremos abordando los desafíos actuales y las tendencias que impactan el panorama global del compliance, porque ya no es solamente de una región o de un país, sino es global. Nos enorgullece, por supuesto, haber sido parte de esta jornada junto al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias a todos por hacernos partícipes de esta gran jornada. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Eduardo, por el apoyo durante todo este tiempo. Y por supuesto que reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo espacios de aprendizaje y de reflexión. Y pues como también tomando algunas palabras célebres, en este caso de Kofi Annan, el gran premio Nobel, em, que dice que la integridad y la transparencia y la lucha contra la corrupción deben ser parte de la cultura y por supuesto que no pueden ser opcionales. Muchas gracias por confiar en nosotros como sus aliados en la construcción de un futuro más ético y más responsable. Definitivamente el éxito de este evento pues es un reflejo del compromiso de todos nosotros con el compliance y con la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Judy. Muchas gracias, Diana. En nombre de Vive Compliance y del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, les damos las gracias por habernos acompañado en toda esta semana del Compliance Internacional. Los esperamos en futuros eventos. Les recordamos que en las redes sociales de los organizadores pueden encontrar las grabaciones de toda la semana para que no se pierdan esta información tan importante que tuvieron a bien a compartirnos los expositores. De esta manera podemos seguir construyendo una cultura del compliance, porque la cultura del compliance no se impone, se construye con el ejemplo y la coherencia. Muchísimas gracias, que tengan buen día.